Bueno, tesoros, como me pidieron, acá va la clase de presión, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de presión, tiene que ver siempre la relación entre una fuerza aplicada sobre una determinada superficie. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, un clavo, tiene muy poca superficie, por lo tanto la fuerza que hacemos con un martillo hace mucha presión y podemos clavar el clavo. Si eso no fuera así, la superficie fuera más grande, no lo podríamos hacer. También charlamos el tema de los tacos para caminar en la tierra, por qué nos hundimos y no con zapatillas, por qué los esquíes para la nieve o para el agua. ¿Está? Entonces, como definición, presión va a ser fuerza sobre área, ¿sí? Fíjense acá, si tenemos un mismo bloque que tiene un peso de 100 newton, ¿qué presión hace cuando está apoyado sobre su área mayor o cuando está sobre su área menor? Fíjense la diferencia. Si el área de apoyo es 0,1 metro cuadrado, produce una presión de 1000 pascales, ya que el peso son 100 newton sobre 0,1 metros cuadrados, voy a tener 1000 newton sobre metros cuadrados, que es pascales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando está apoyado sobre su área más pequeña? 0,01 metro cuadrado, tengo 10.000 pascales, o sea, la misma fuerza, diferente área, diferente presión. Bueno, pero esto se lo debemos a alguien, ¿sí? A un físico, matemático, astrónomo, Torricelli, ¿sí? Fíjense en la época que vivió Torricelli. Porque cuando hablamos de presión, nosotros tenemos que diferenciar un poco la presión que tenemos en los fluidos, como ser el aire, los líquidos, o la presión sobre un sólido, ¿no es cierto? Cuando todos nosotros estamos sometidos a una presión constante, que es la presión que existe en la atmósfera. Es toda la parte gaseosa que soporta nuestro cuerpo permanentemente. Torricelli, a través de una experimentación sencilla, que consistió en llenar un tubo de aproximadamente 1 metro con mercurio, luego lo invierte y lo pone boca abajo en una cubeta con mercurio. Y se dio cuenta que el mercurio, si bien descendió un poco, queda clavado más o menos a los 76 centímetros. Pensando que toda esta atmósfera está ejerciendo una presión sobre esto, va a ser la misma que ejerce sobre esta. Entonces, se tomó, él fue el primero que pudo demostrar cuál era la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, ¿no? Entonces se tomó como base 760 milímetros de mercurio, es una atmósfera, ¿sí? Ahora después también vamos a ver que 760 Tor, también en honor a él, por Torricelli, ¿no es cierto? Cuando se estabiliza acá en 76 centímetros o 760 milímetros, quiere decir que las presiones están equilibradas, como lo explica acá en esta figura. Siempre que hablamos de medir la presión atmosférica, los instrumentos para medirla son barómetros, ¿sí? Mientras el resto de las presiones, cuando medimos el resto de las presiones que no están al aire libre, entonces las presiones dentro de un tanque, en una rueda, ahí tenemos manómetro. Entonces los dos son instrumentos para medir presión, nada más que el barómetro es para espacios abiertos, mientras los manómetros son para fluidos cerrados, ¿sí? De esta manera, acá tenemos un manómetro para medir la presión sanguínea, que también es un fluido, la sangre, por lo tanto es necesario medirla. Sabemos que lo normal va entre 8 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio y 120 milímetros de mercurio es lo normal que debemos tener como presión sanguínea. Ahora, vamos a trabajar un poquito las distintas unidades. Habíamos visto que presión es fuerza sobre superficie. Cuando la fuerza está expresada en newton y la superficie en metros cuadrados, voy a tener lo que llamamos pascal. Un pascal va a ser igual a 10 a la menos 5 bar.
Y esto va a ser igual a 10 a la menos 2 milibar, ¿sí? El bar va a estar, en lugar de estar en newton sobre metros cuadrados, es dina sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Una atmósfera, entonces son 760 milímetros de mercurio, ya vimos por qué, que también se dice que son 760 torr, y esto equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascal, o 101.300 pascal. ¿Estamos? Entonces, la presión atmosférica va a variar con la altura, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a la cima de una montaña, vamos a tener menor cantidad de aire sobre nuestros cuerpos, entonces ahí va a haber menor presión, ¿sí? Mientras si nos vamos a las profundidades va a haber mayor presión porque hay mucho más aire sobre nosotros. O sea que la presión va a estar directamente relacionada con la altura. Y acá vamos con uno de los primeros filósofos nuestros, fíjense, 287-212 a.C., Arquímedes, ¿sí? El que dijo Eureka como la gallinita de Lelutier, que ahora les voy a subir el video, ¿sí? Él postuló el principio de la flotación de los cuerpos. Y entonces, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este es el fundamento por el cual flotan los barcos, ¿sí? Fíjense, un barco que tiene 1000 kilos, ¿sí? Entonces tiene toda una cantidad de agua desplazada, el barco junto al aire del interior forma un objeto menos denso que el agua y desplaza un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del barco, ¿sí? Entonces, tenemos que todo cuerpo sumergido en un líquido va a recibir un empuje de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si el objeto, ¿sí? Si el objeto es más denso que el líquido, se va a ir al fondo. Fíjense que el peso es mayor que el empuje, ¿sí? Las dos magnitudes vectoriales, por lo tanto, tienen dirección y sentido y se representan a través de un vector. Si la fuerza o el peso del cuerpo es igual al que recibe del empuje, va a estar en el medio. Y o si no, va a estar arriba cuando es menos denso, ¿sí? Más o menos con esto nosotros jugábamos con la botella, ¿sí? Entonces siempre voy a tener una fuerza de abajo hacia arriba, ¿sí? Que va a ser equivalente en el caso que derrame líquido, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, siempre hay una variación en el volumen, tal como hacíamos con las experimentaciones cuando trabajábamos densidad. Por este principio también es la explicación del sistema de los submarinos, ¿sí? Ahí tenemos de nuevo el principio de Pascal. Precisamente como los submarinos, cuanto más profundo van, mayor presión van a tener sobre ellos. Por lo tanto, la resistencia que tiene que tener el material con los que están hechos tienen que ser un material muy fuerte, ¿cierto? Entonces, en todos los momentos nos estamos dando cuenta que la altura tiene mucho que ver cuando hablamos de presión, ¿sí? Podemos decir también que esta presión, que ahora vamos a ver que siempre que sea los fluidos va a ser hidrostática, también se la puede calcular como densidad por gravedad por la altura. Si yo quiero saber a qué presión está sujeto este pez, bueno, podré reemplazar con los valores obtenidos y puedo llegar a sacar la presión a la que está sometido. Si quiero saber la presión absoluta, le tengo que sumar la presión atmosférica que haya. Esto era lo que trabajábamos cuando trabajábamos con densidad y peso específico, un cuerpo de forma irregular, lo colocábamos en un vaso graduado, veíamos cuánto se desplazaba y eso era igual al volumen de este cuerpo. ¿En dónde se aplica este principio? Y bueno, tenemos en los barcos, que ya dijimos, los submarinos, en los salvavidas, también en los flotantes que tenemos en los baños, ¿sí? En los depósitos del inodoro,
todo eso funciona con el principio de Arquímedes. Ahora tenemos otro filósofo, científico, físico, uno de los primeros discípulos de Galileo Galilei. Fíjense que estuvo en los años 1623 a 1662, falleció muy joven de un tumor en la cabeza. ¿Sí? Bueno, él descubrió todo lo que fuese presión hidrostática y también hizo muchos avances, por lo que hoy ustedes pueden gozar del uso de una calculadora, porque trabajó mucho con los avances en lo que fueron las primeras calculadoras, ¿no es cierto? Entonces él dice que cuando nosotros tenemos un líquido encerrado en un recipiente y hacemos presión, esa presión se distribuye por todos los lados del líquido, ¿sí? Recibe el fondo, las paredes, o sea, va en todas direcciones. Y acá vamos a hacer una diferencia entre los líquidos y los gases. Si ustedes prueban y llenan una jeringa con aire, le ponen silicona, un pegamento en la punta, o lo tapan simplemente con el dedo y hacen lo mismo con un líquido, van a ver que la jeringa que tiene aire, ustedes pueden empujar el émbolo, o sea que el aire se comprime, mientras que con los líquidos no. Por eso es que se puede utilizar esta propiedad, que son incompresibles, para un montón de hechos físicos y de aparatos que se basan en estos hechos. Otra cosa, fíjense que como los líquidos ocupan la forma del recipiente que lo contienen, ¿sí? Pero además los líquidos tienen siempre la superficie superior horizontal, o sea que en todo el seno del líquido se ejerce la misma presión, ¿sí? Entonces fíjense que por más que estos sean tubos con distintas formas, el nivel del líquido es el mismo en todos los tubos. Esto es un principio de los tubos comunicantes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal? Que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones y a todas las partes del recipiente. Vamos a ver entonces un poquito con fórmulas y tenemos que si la presión, acá, ¿cierto? La presión era igual a fuerza sobre área. Si las presiones son iguales, ¿sí? Entonces yo puedo decir que las fuerzas y las áreas son iguales. Ahora, haciendo un despeje de término, me voy a quedar que la fuerza en 1 va a ser igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Fíjense que con esto jugamos más o menos cuando trabajamos con la botella y el gotero, ¿no es cierto? Como la presión ejercida en las paredes se distribuía en todo el seno del líquido. Y acá les dejo una modificación a esa experimentación. Prueben a hacer lo mismo, pero pongan el gotero en un frasco y corten un globo y lo ponen como tapa. Y observen qué sucede cuando presionan el globo para abajo y luego lo sueltan. Bueno, ya la figura más o menos les dice, pero van a ver otra variación de esa experimentación con el gotero. Recuerden que el gotero tiene que ser de vidrio porque si no flota y puede no resultar, ¿sí? Por lo tanto nos queda la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 por el cociente entre las áreas, área 2 sobre área 1. Bueno, como ya dijimos, la presión absoluta, para calcular la presión absoluta le tengo que sumar la presión atmosférica. Fíjense, esto es una expresión de otro lugar, por eso pone diferente densidad, pero acá sería densidad por gravedad por altura. Y acá veo que hay un error porque la presión atmosférica es directamente proporcional a la altura en metros, no a la densidad, ¿sí? Y fíjense que esto lo podemos expresar como es lineal, voy a tener la expresión matemática de una ecuación lineal. Recuerden que esto era AX más B, ¿no es cierto? En este caso lo pone MX más B, en donde M es la pendiente, ¿sí? X la altura y el coeficiente independiente sería la presión atmosférica, que es el lugar en donde me corta la ordenada al origen o
el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden relacionar también esto con matemáticas? Cuando ven expresión lineal, las ecuaciones que dieron o están dando, esto vendría a ser una expresión lineal. Bueno, y fíjense cómo nosotros teniendo dos líquidos diferentes en un tubo acodado podemos llegar a trabajar distintas cuestiones. Que esto también les tiro de datos para el recurso que hicieron con las jeringas, por si alguno quiere presentar alguna variación, ¿no es cierto? Fíjense, si nosotros tenemos un tubo en U o el tubo que ustedes tienen plástico, ¿no es cierto? Le colocan agua y le colocan también otra solución coloreada para poder diferenciarla, que tenga otra densidad, ¿sí? Entonces va a haber una variación de altura, va a haber una diferencia de altura. Si yo supongo que las presiones a las que están sometidos los dos líquidos es la misma, puedo hacer una igualación también con las fórmulas, Entonces tengo la densidad del disolvente por gravedad por la altura del líquido del disolvente va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura en la que está el aceite, ¿sí? Despejo y de esta manera puedo averiguar la densidad de mi solución incógnita, ¿sí? Entonces se pueden hacer varias cosas. Esto sería una experimentación para un problema práctico. Esto era lo que ustedes habían hecho, ¿no es cierto? Fíjense, siempre tengan en cuenta que a mayor diferencia de área de las jeringas, se va a multiplicar mayor la presión. O sea, va a ser mínima la fuerza para mayor cantidad de fuerza que pueda ocupar acá, ¿sí? Entonces, esta diferencia de área es fundamental para el experimento, el prototipo que ustedes quieran realizar. Esto es más de lo mismo. Fíjense que este principio, que el de Pascal, se ocupa en muchos de los mecanismos que nosotros contamos hoy en día. Por ejemplo, esta es una prensa hidráulica, ¿no es cierto? Fíjense, bueno, esto es algo gráfico, una fuerza muy pequeña, como es un líquido, traten de que no quede aire, porque si queda aire, al ser el aire compresible, va a sacar mucha fuerza para el líquido. Pero como un ratón puede llegar a levantar un elefante. Hay que ver cuál sería la diferencia de área que necesita para que esto suceda. Entonces, en los gatos hidráulicos, esta es una prensa, con esto se achatan latas, se hacen bloques de ladrillos, ¿sí? Fíjense, un matambre, podemos poner acá que hay que presionarlo para que quede lo más compacto posible. Bueno, obviamente los frenos de los autos. Fíjense, tenemos acá el pedal del freno, ¿no es cierto? Con un latiguillo tenemos el líquido de freno, Entonces, lleva una sección mucho menor y esto hace accionar lo que frena la rueda. Acá lo tenemos más esquematizado, ¿no es cierto? Entonces, los frenos de los autos también se basan en el principio de Pascal. Acá tenemos una prensa, ¿no es cierto? Que ejerciendo una mínima fuerza acá, va a ser una gran presión acá. Bueno, cómo accionan los volquetes de los camiones volcadores, también es gracias al principio de Pascal, que estamos trabajando. Los ascensores, el mismo que tenemos en la escuela, sube y baja gracias a un manejo con la presión hidrostática. Bueno, entonces acá les muestro todo lo que ustedes pueden llegar a idear con ese recurso básico que hicimos, Fíjense que acá hicieron elevadores, algunos más delicados, más sofisticados, y otros más precarios, pero el tema es que funcione y que lo ideen ustedes solos. Acá tenemos,
También, bueno, los puentes que se elevan, también tienen este hecho físico, esta ley física, ¿sí? Que permite que esto suceda. Acá hay un ascensor que hicieron, wow, con todas las ideas puestas, ¿sí? También idearon prensa, como decimos, algunas son más básicas, otras son un poquito más elaboradas. Manos hicieron con este hecho físico, manos artificiales que tienen distintos movimientos en los dedos, también pinzas que pueden levantar cosas, ¿sí? Acá tenemos una pala hidráulica, ¿sí? Y hasta han hecho mover robots, así que bueno, confío en ustedes que van a hacer una producción final muy ingeniosa, innovadora, y que los entretenga y puedan seguir descubriendo cosas de la física. A estudiar. Bueno, a estudiar, ahí se tiene que ver el enseño de la escuela. Bueno, espero que les sea de utilidad. Hasta luego, muñecos.